Muy bien, hermanos. Hoy es la última clase de la providencia. Hoy terminamos este tema. Es que es muy importante, nos hace reflexionar mucho en lo que es Dios, en lo que el Señor ha hecho, en su misericordia, en la gracia, en el sostenimiento, todos los atributos de Dios manifiestos. eh, los vimos en la providencia, digamos, en lo que significa. Entonces, Colosenses 1, 16 al 18, que es el texto donde trabajamos y donde terminamos. Colosenses 1, 16 al 18. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean dominios, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en él antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios hizo todas las cosas. Habíamos hablado de cómo Dios se relaciona con su creación. Hablamos del deísmo, hablamos del panteísmo y hablamos del teísmo bíblico, de que creemos que Dios interfiere en la creación misma. Y al pensar y al tener claro esa intervención del Señor, como lo vemos en Colosenses, entonces podemos entender cómo Dios en Cristo sostiene todo lo creado. Entonces todas las cosas en Él subsisten. Dios en Cristo gobierna todo lo creado, es la cabeza. Y en todo Él le tiene la preeminencia. Entonces, ¿qué es la providencia? Es, en términos teológicos, la obra continua de Dios por medio de la cual Él sostiene todo, el orden natural. Eso es la providencia. Él gobierna los eventos de la historia. Eso es la providencia. ¿Cuál es el objetivo de ese sostén de todas las cosas creadas? Pues tiene el propósito de su propia gloria y el bien de sus criaturas. Esos son los dos propósitos del sostenimiento de Dios de todas las cosas. La gloria de Dios y el sostenimiento. Entonces esa providencia, es decir, ese sostenimiento de Dios de todas las cosas, lo hace por medio del sustento, es decir, del orden natural. Quiere decir que Dios sustenta la creación cuando permite que todavía se pueda sacar agua de la montaña o que se pueda todavía sembrar en la tierra. Entonces, eso es un orden natural donde Dios providencialmente permite el sustento. Y también el gobierno humano. Entonces, en el caso del sustento, es la obra de Dios. Él sostiene su creación para que su creación misma se sostenga, ¿cierto? Y que la siga existiendo y que la creación misma, pues, siga sosteniendo todas las cosas que tiene. Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos, y en él todas las cosas subsisten. Todo lo que existe en el mundo, Dios lo sostiene. Los reinos, las cosas, los animales, los vegetales, todo subsiste. Y también Dios permite el gobierno, es decir, Dios también gobierna, mm, Dios gobierna el mundo y controla los sucesos de la historia. Eso también es providencial de Dios. Los acontecimientos históricos no son circulares, sino lineales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo un objetivo.
No es que la historia simplemente es cíclica y cambian en los personajes, como lo manifiestan algunos historiadores. Entonces, como que solamente pasan circunstancias, pasan personajes, pero lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. No, no, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la historia tiene un propósito y es un propósito redentivo. Es el propósito de Dios en todas las cosas que hace. Dios reina el nacimiento de los hombres. Dios reina sobre el éxito, sobre los fracasos, providencialmente. Siempre van a haber pobres, siempre van a haber ricos. Providencialmente Dios sostiene. No todos seremos pobres, no todos seremos ricos. Bueno, eso es digamos, eh, pensar que porque uno es cristiano va a ser rico, eso es un absurdo, porque siempre habrán pobres, providencialmente en el sostenimiento de Dios. Dios reina sobre los países, Dios reina sobre los gobiernos del mundo, Dios reina sobre los ejércitos del mundo. Dios reina sobre las cosas que parecen detalles insignificantes. También Dios reina sobre la protección de los justos. Y también Dios reina sobre el castigo de los impíos. Es la providencia y es el poder de Dios. Eso es algo que solamente el Dios sostiene con una situación clara, con un objetivo claro que el Señor determina. Ahora, Dios reina, o Dios, mejor, providencialmente sostiene todo y utiliza las cosas creadas. Entonces, Dios es la causa primaria y las causas secundarias. Lo creado es la causa secundaria actúa, pero Dios es la causa primaria y todas las causas secundarias actúan en favor de la causa primaria, es decir, de Dios, que Dios sostiene y planifica todas las cosas para que se cumpla un propósito especial. Entonces, habíamos visto que las causas secundarias también se ve pues en el orden de la historia, como en el caso de José cuando fue vendido y que le dice a sus hermanos pues que lo que ellos hicieron para mal, Dios lo convirtió para bien. Entonces, las causas secundarias son los hombres, actuaron como hombres, pero Dios lo convirtió para bien. Por eso decíamos que la providencia tiene dos objetivos, la gloria de Dios y el bienestar de sus hijos. Ahora, ¿quiere decir esto que nuestras acciones no importan? Sí, nuestras acciones tienen resultados reales, nuestras acciones tienen efectos reales, pero providencialmente Dios utiliza o son parte de nuestras acciones, están dentro del plan providencial de Dios. Y Dios providencialmente ordenó que nuestras acciones tengan efectos. Por ejemplo, un acto providencial de Dios que el Señor determinó es que nuestras oraciones tengan efecto. Entonces podemos orar, porque eso es algo que Dios así determinó. Entonces tenemos que orar al Señor porque así lo dijo el Señor. Dios sostiene, Dios gobierna su creación. Hablamos de los milagros, hablamos de la diferencia en una acción providencial y un milagro que rompe los parámetros de la física. Y empezamos a hablar de la existencia del mal, las calamidades, las circunstancias en sí, pero también hablamos del mal moral, es decir, la corrupción del pecado. Y hablamos entonces de cómo Dios controla todo eso en la creación misma y cómo el mal y las circunstancias son la, digamos, consecuencia del pecado. Estamos en un mundo caído, ¿no? Pero no quiere decir que aunque estamos en un mundo caído y existe el mal, no quiere decir que el mal no está bajo el control providencial de los hombres, ni el mal de las acciones, ni las intenciones de los hombres y su pecado, ¿no? No quiere decir que Dios está pues sorprendido o no puede manejar esta situación. Hablamos entonces del sufrimiento y ahí quedamos
hablando un poco del sufrimiento, pues qué es lo que permite el sufrimiento. Y habíamos hablado de que el sufrimiento lleva a Cristo, eh, el sufrimiento lleva al quebranto, el sufrimiento nos transforma, el sufrimiento nos da una perspectiva de la vida eterna. Hablamos que el sufrimiento también nos lleva a tener o nos enseña la compasión, ¿no? Todo eso, ¿no? Vamos entonces a Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, habéis oído de la paciencia de Job y lo contrasta con el carácter del Señor. El final de Job, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, Job sufrió, es lo que está diciendo Santiago. Ustedes pueden mirar a Job. Job sufrió. Pero ¿qué pasó con Job? Pues su final fue correcto. Es decir, Dios tenía un propósito en Job. ¿Mm? Y el propósito de Dios en su providencia siempre es el bien para los que le aman. Siempre el propósito de Dios en su providencia siempre es el bien para los que aman. Eso es un acto providencial de Dios en todo tiempo. Cuando consideramos a Job al final de sus vidas, vemos en toda su restauración que había un mejor propósito. ¿Sí notan ustedes? Había un mejor propósito, porque Job tenía unas circunstancias y cuando termina dice, mis ojos ahora te ven, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven y me rindo a tus pies. Es decir, antes de todo su sufrimiento, no tenía una relación tan profunda con Dios. Viene el sufrimiento y se relaciona más con Dios. Y después de todo eso que pasa, su vida es mejor de lo que estaba antes. Entonces, en Job, Dios tenía mejores propósitos que los nuestros, pero para eso era necesario el dolor. Entonces, Dios permitió el dolor y aún Dios tenía mejores propósitos que los nuestros en Job. Entonces, hermanos, que el tema de la providencia de Dios sea un estímulo, lo que hemos venido estudiando, sea un estímulo de confianza y que la providencia de Dios nos debe ayudar, estas clases que tuvimos, estas charlas que tuvimos, a evitar la ansiedad por nuestras necesidades. ¿Qué dicen las escrituras? Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, el propósito de entender la providencia del Señor es alejar de nuestros corazones la ansiedad. Es importante que usted lo tenga claro. Si usted vive con ansiedad, entonces necesita entender esto. Necesita pensar y meditar en esto. Si usted vive con preocupación del futuro, del pasado, de lo que puede ser, de lo que no puede ser, de lo que se imagina, de la inseguridad de Bogotá, de que están matando gente. Pues si usted vive con todas esas preocupaciones en la cabeza, si usted vive con todas esas ansiedades de la cabeza, pues para usted es entender la providencia. Todas las cosas, Dios las, Dios las ayuda para bien. Dios sostiene providencialmente todas las cosas. Y podemos descansar en ese control soberano y providencial del Señor. Por eso, como cristianos, podemos estar tranquilos de que Dios obrará en su santa voluntad. Yo no estoy diciendo que uno como cristiano sale a las 3 de la mañana y dice, pues yo estoy tranquilo porque la providencia del Señor, porque pues, es un acto irresponsable y lógico. Pero lo que estoy diciendo es que un cristiano no está aterrado, preocupado todo el tiempo
de las circunstancias que no han sucedido, solamente porque son cosas de la mente, pero seguramente no son cosas de la realidad. Entonces, las personas las ansiedades básicamente son eso, preocupaciones o sea, no reales. Son situaciones en la mente de las personas donde tienen la ansiedad de que lo que puede pasar, lo que será, y como no pueden controlar las circunstancias, entonces hay personas que tienen ansiedad. Esta época por la situación del COVID, pues mucha gente tenía mucha ansiedad porque pues pensaba que se iba a morir ya, ¿no? Ya nos vamos a morir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y hay esa ansiedad o las vacunas también es una ansiedad, ¿no? Si me vacuno, si no me vacuno, si me vacuno voy a morirme en 10 años, si me vacuno que me voy a arrugar más. Cada uno, o sea, y siempre hay una cantidad de circunstancias que las personas tienen unas ansiedades increíbles, ¿no? De verdad, hay unas cosas que uno dice, y la otra vez estaba viendo a un señor que lo estaban entrevistando y el señor dijo que no se iba a vacunar, que pues es respetable, y le preguntaban que por qué, y él decía que porque pues que en unos años iba a tener unos efectos. Y el hombre tenía como 75 años, yo pensaba, pero ¿en cuántos años? ¿Cuántos años pensará vivir? Porque si tiene 75 y que tenga efectos en 15, o sea, el hombre ya está preocupado por una cantidad de circunstancias que lo más seguro es que no lo... ¿Cuál es el promedio de vida? ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay unas ansiedades, hay unas preocupaciones que se dan muy fuertes, y también al contrario, personas que sienten que si no se ponen la vacuna, pues ya eso se van a morir mañana, ¿no? Y cuando estaban haciendo las vacunaciones, estaban totalmente ansiosos de que llegara su momento, porque pensaban que seguramente ya mientras que iban a la vacuna, pues ya se iban a contagiar y se iban a morir. Entonces, todas esas ansiedades son producto de no confiar uno en la providencia y el sostenimiento de Dios. ¿Qué dice el Señor? Nos dice Él mismo, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, y el Padre Celestial las alimenta. Es decir, Dios providencialmente sostiene todo. Miren, hermanos, la cosa es así de sencilla. Nosotros comemos, no porque tengamos un trabajo en sí, que es importante, pero nosotros comemos y bebemos, es porque providencialmente Dios todavía saca comida de la tierra y bebida de las montañas. Es decir, Dios providencialmente todavía permite que exista comida en el mundo. Si el día de mañana Dios dice ya no más, se acabó, y usted tiene casas, usted tiene carros, usted tiene la plata en el banco, o sea, y usted siente que tiene asegurado el futuro, pero si el Señor dice ya no más, no va a salir más de cosecha de la tierra, entonces, ¿qué? Primero entender, o sea, o si no va a haber más agua, o sea, o sea, yo puedo tener plata, como le pasó a la gente aquí en Venezuela, ¿no? Que tenían toda la plata, todos los bolívares amontonados, y pues cuando se acabó los alimentos y todo eso, entonces, ¿qué hicieron? Sacar todos esos bolívares y perdieron, se devaluaron totalmente, y pues eran talegados de bolívares, y para comprar un papel higiénico tenían que llevar un talegado de bolívares. O sea, la gente no le servía la plata ya. O sea, llegó un momento en que no le sirvió la plata y las propiedades ya no valían absolutamente nada. Entonces hay gente que tiene su confianza en eso. Oye, yo tengo una casa ya. Oye, voy a luchar por una casa. O sea, si yo tengo la casa, no, pero no la tengo, y les produce ansiedad eso, y no voy a tener la pensión, o no voy a tener esto, lo otro, les produce, o quiero un mejor apartamento, o sea, siempre están con esas ansiedades. No que sea malo comprar o hacer un negocio o tener cosas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la ansiedad de pensar que eso es lo que le determina a uno cuando la realidad no es así. Históricamente se ha demostrado, las personas han perdido. Miren la bolsa de valores en el 2008 en los Estados Unidos. Gente que invirtió tanto dinero en la bolsa de valores y ¡pim! Una caída a un punto, ¡pum! Cientos de millones de dólares que ya quedaron arruinados, y iban y se subían y se tiraban desde los edificios a suicidarse porque perdieron toda la plata.
Entonces, así son las cosas. O sea, nosotros providencialmente, Dios nos sostiene, ¿no? Entonces, la providencia, lo que hemos estudiado, eh, nos tiene que dar confianza. Nos tiene que dar confianza. Eso es lo que tiene que hacer en el creyente. Tiene que darle confianza. Y nos tiene que a movernos a darle gracias al Señor. Miren lo que dice Job 1:22. Alguien que por favor lo lea. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así es. Muy bien. Entonces, un corazón agradecido. Necesitamos tener un corazón agradecido. La ansiedad, la depresión, pues es consecuencia de un corazón desagradecido. Un corazón agradecido, pues se goza mucho en lo que el Señor ha hecho. Entonces ahí dice, gracias Señor, porque providencialmente nos sostienes aún en medio de las circunstancias adversas que podamos tener. Esa es la providencia divina en todas las cosas, el sostenimiento de Dios en todas las cosas. Podemos descansar en eso que Dios ha hecho. Podemos descansar en la obra del Señor. Podemos descansar en el poder de Dios. Podemos descansar en el plan perfecto de Dios en todas las cosas. Y nuestros corazones podrán dar gracias al Señor, ¿no? ¿Qué más hace esto de la providencia? Pues que sea un estímulo de confianza y en medio del sufrimiento evita también el dolor. Alguien que por favor lea Mateo capítulo 10, versículos 28 y 29. Mateo 10, 28 y 29. Mateo 10, el 28, desde el 28. Versículos 28 y 29. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Entonces, al temor que tenemos tener es a Dios, un temor reverente, un temor de santidad, un temor de confianza. Eso es lo que tenemos que hacer al Señor, ¿no? Pero la providencia nos ayuda a que nuestros corazones estén confiados y evitamos el temor al sufrimiento. La ansiedad, hay personas que tienen tanto temor al sufrimiento que sufren sin que llegue el sufrimiento. ¿Me hago entender? O sea, hay tanto temor al sufrimiento que ya están sufriendo. ¿Usted por qué sufre? ¿Algo está pasándole? No, pero algo le está pasando. Perdió un familiar, quedó en la quiebra, le están maltratando. ¿Algo está pasando? No, pero pues, ¿qué tal que me pase algo? Pero le está pasando. No, pero ya estoy sufriendo. Pero ¿por qué sufre? Pues porque de pronto. Entonces, ya sufren sin que pase algo realmente para que sufran. Y ya hay un corazón que está experimentando sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, el sufrimiento es una realidad, es decir, es algo que experimentaremos, pero el temor al sufrimiento es algo que se vive, es algo que se vive y la providencia nos enseña a no experimentar eso. Me explico mejor. Las angustias, los dolores de las personas, las preocupaciones de las personas, es porque hay un temor honesto en relación al futuro, en relación a la muerte, en relación a la situación económica, en relación a perder sus familiares, en relación a morir. Y eso, solo pensarlo, ya agota el corazón, agota el alma. Con solo pensarlo, ya genera un sufrimiento. Con solo pensarlo, o sea, usted llega y se pone a meditar y ya con solo meditarlo ya, no, pero
si me muero, si se muere un hijo mío, ¿no? Y si se mueren mis padres. Y uno puede terminar llorando y sufriendo, ¿no? Con solo sentarse y ponerse uno a pensar. Y ya uno puede terminar llorando, puede terminar pensando, no, y si me pasa, o si le pasa a alguien, a un ser querido, mis hijos, tal. Empieza uno a pensar, y solo pensar ya lo lleva a uno al dolor, lo lleva a uno a la angustia, lo lleva a uno a tantas cosas. Entonces, este tema de la providencia, eso es lo que hace. Nos evita en la conciencia que busquemos sufrir ya, ¿sí? Es decir, sufrir desde antes, porque nos da confianza y evitamos el dolor y el evitamos el experimentar, cuando venga el sufrimiento, experimentar ese dolor de esa manera, sino que podemos estar confiados en la providencia divina, en el sostenimiento divino de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que hace entender la providencia del Señor, eso es lo que anima a nuestros corazones, lo que anima a nuestra alma, lo que nos hace comprender. ¿Qué más podemos entender en relación a la providencia? ¿Cómo enfrenta el dolor de los hechos y los acontecimientos que no entendemos las personas? Por ejemplo, hay unos que se llaman el humanismo cósmico. ¿Qué hace el humanismo cósmico? El humanismo cósmico dice, supéralo, ánimo para adelante. Le dicen, eso es como una especie de karma. Y como es el karma, pues acéptelo. Y entonces tratan de buscarle al sufrimiento, pues situaciones de la vida pasada, ¿no? Entonces, es que usted en su vida pasada, no, es que yo tengo muchos problemas porque soy de mal genio. Entonces no le dicen usted, y entonces eso me ha traído consecuencias, me echaron del trabajo, por decirlo así. Entonces todo este humanismo le dice a usted en esta situación, le dice, mire, lo que pasa es que usted en la vida pasada, usted era una especie de guerrero y nórdico, y entonces los guerreros nórdicos no dejan que no se le dejan pues tener problemas con las demás personas. Entonces, es eso que era un guerrero nórdico, a usted le quedó porque usted ha reencarnado y tal, y entonces ahora pues está recibiendo todo eso de lo que usted era en una vida anterior, ¿no? Entonces, todo lo explican de esas maneras absurdas, ¿no? Eso es una situación, pues, obviamente absurda, que no tiene ninguna... no sé, ustedes han visto películas de Disney, y algunas películas de Disney que tratan con estos temas, pues relacionan con eso del karma, del antepasado, de la raíz del otro, de la raíz que tenemos y de lo que somos ahora es consecuencia de una vida anterior, y digamos, estoy recibiendo las consecuencias de esa vida anterior, ¿no? Eso es el humanismo cósmico, ¿no? Supéralo, acéptalo porque es una situación del karma, es algo que tú tenías que vivir. No importa si es porque es consecuencia de un pecado mío, sino que es algo que tenías que vivir. Supéralo, vendrán cosas mejores, eh, cosas así como motivantes, ¿no? Eh, el humanismo cósmico, otra, digamos, dentro del pensamiento, otros también son los naturalistas o el naturalismo. El naturalismo no es tan utópico como el humanismo cósmico de supéralo, tú puedes, esto es simplemente acéptalo porque esto es el karma de una vida anterior y de cómo, no, el naturalismo es un poco más crudo. Entonces, estoy sufriendo, pues de malas, mala suerte que tuvo usted. Entonces, tiene dos opciones en el naturalismo: desahóguese o acostúmbrese. Entonces, en el naturalismo le dice a usted, pues desahógese, grite, tome trago, llore, ¿tan?
Y pues acostúmbrese porque es una cosa que le va a venir seguido, porque aquí estamos. Entonces el naturalismo tiene un realismo crudo, ¿no? Pues porque no hay ningún, digamos, propósito en el sufrimiento. Entonces simplemente le tocó eso, ¿sí me entiende? Le tocó eso, ¿no? Le tocó eso. Yo recuerdo una persona que fue a nuestra iglesia hace años y esta persona se le descubrió un cáncer a una mujer joven. Eh, y yo le decía a ella, bueno, ¿y qué le dijo el médico? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes cáncer siendo tan joven? ¿Tienes este tipo de cáncer? Me dijo ella, el médico me dijo que esto es una lotería y que me llegó a mí, me pegó a mí. Eso es naturalismo. ¿Mm? No, ¿por qué? ¿Por qué me dio esto? No, pues es porque hay un propósito, porque pues Dios tiene un plan. No, mire, esto es una lotería. Pin, le cayó a usted el número ganador. No hay explicación. Es joven, no toma, no fuma, no come salchichas, porque todo da cáncer, ¿no? Si come salchichas da cáncer, si toma gaseosas da cáncer, todo dice que da cáncer, ¿no? Uno ya no sabe qué hacer cuando uno se pone a mirar y dice todo da cáncer. Y esta persona pues no tomaba, no fumaba, nada de eso, y pues le dio el cáncer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues una lotería y le cayó a usted. Entonces, eso es naturalismo, mala suerte. Estuvo usted de malas. Bueno, ¿y cómo lo enfrento? Pues desahóguese, tome, no sé, llore, grite, vaya a una montaña y grite duro y desahóguese a lo que está viviendo y pues acostúmbrese porque esa es la realidad, ¿no? La gente sufre. Cuando no hay propósito, entonces, por eso los países donde menos tienen criterio religioso, por decirlo así, pues son los países donde las personas pues, se suicidan más, ¿no? Como Japón, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Francia son los que consumen más antidepresivos que Europa, ¿no? Entre menos creyentes, pues es que ese naturalismo lo deja uno sin nada, ¿no? Entonces, ¿usted qué hacía ahí? Usted vive ahí al azar, o sea, lo que le tocó, o sea, sin nada, o sea, lo que le tocó y pues cuando le toca muy duro, pues va y se toma unos tragos y llora un rato y después vuelve al otro día y después vuelve y otra vez le casca la vida, lo golpea la vida y después vuelve otra vez y busca y así se la pasa en la vida sin ningún tipo de esperanza. Entonces eso es el naturalismo, ¿no? Otro que es el teísmo. Recuerdan que habíamos visto un poco de un teísmo también. Eh, digamos, las religiones que creen en Dios, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, desde un teísmo religioso como el Islam, él dice, bueno, sopórtelo, sopórtelo porque pues tiene que hacerlo y soporte lo que le tocó. Y un teísmo como el del judaísmo, pues mire a ver, como los amigos de Job, pues mire a ver si es que de pronto hay algo malo en usted. O sea, estoy sufriendo, pues mire a ver si es que hay algo malo en usted. Así como los amigos de Job, arrepiéntase y pida perdón y a ver si Dios se compadece de usted porque confiese ese pecado guardado, ¿no? Pero desde el cristianismo entendemos que podemos vivirlo en victoria porque hay un propósito de Dios en él. Es decir, no es algo que nosotros tengamos como alejado de la realidad, entendemos la realidad, pero también sabemos que Dios da victoria sobre el sufrimiento. Como dijo Job, aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. O sea, aceptamos las dos cosas. Viene lo malo, pero también lo bueno de Dios. Entonces, cuando viene lo malo, pues el cristiano entiende que Dios tiene un propósito y mira su carácter y Dios está orando en su carácter, pero Dios da victoria en medio del sufrimiento, encuentra esperanza, encuentra consuelo, encuentra fortaleza. Eso es lo que pasa cuando el cristiano experimenta sufrimiento. El que tiene su fe puesta en el Señor,
entiende el sostenimiento de Dios de todas las cosas y que hay un plan en ellas. Entonces, providencialmente, Dios le da la victoria. ¿Para qué sirve más el tema de la providencia del Señor? Pues es un estímulo a la oración y a la acción de gracias. Si entiendo la providencia y tienes una providencia buena, da gracias al Señor. Si tienes una providencia adversa, entonces consuélate en que el Señor tiene un plan, pero nos lleva cualquiera de las dos circunstancias al agradecimiento. Entender la providencia divina nos tiene que llevar al agradecimiento, a la acción de gracias. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios sostiene y Dios obra en todas las cosas. Es la providencia del Señor y el cristiano descansa en ese plan perfecto. Nada lo separará del amor del Señor. Ni la muerte nos podrá separar del amor del Señor. Entonces, en su providencia, el Señor nos sostiene providencialmente. Descansamos en ese consuelo misericordioso y amoroso de nuestro Dios. Eso es la providencia. En eso descansamos. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra alegría. Y esa es la fortaleza para el creyente. Entonces, ¿cómo usted está viendo su vida de oración? Pues a medida que entienda la providencia del Señor, pues puede tener una vida de oración. Si están en buenos tiempos, pues agradecer. Si están en malos tiempos, pues agradecer, porque Dios tiene un plan, pero sea uno, sea lo otro, pues siempre agradeciendo al Señor por lo que Dios ha hecho en todas las cosas y en todas las circunstancias. Y ahí terminamos, hermanos. Terminamos la providencia divina. ¿Listo, hermanos? Vamos entonces a darle gracias al Señor por este tiempo y terminamos entonces la providencia del Señor. Padre, gracias porque has sido bondadoso, porque nos guías, porque nos enseñas, Señor, estos parámetros doctrinales donde podemos ver tu providencia, Señor, y descansar en ella. No la comprendemos como por nuestras mentes finitas, como quisiéramos en la totalidad, pero entendemos lo necesario para confiar en esa gracia, en ese poder salvador, tener confianza en lo que tú has obrado. Gracias por los hermanos, gracias por su participación, por las preguntas tan importantes. Gracias, Señor, porque tú siempre estás obrando, porque tú siempre estás llevándonos, Señor, más y más de ti, de tu gracia, del pensamiento correcto. En el nombre de Cristo. Amén.